Hey, ¿qué pasa, pescadores? Bienvenidos un día más a Capotazo Gallego. Hoy os traigo la review de un fluorocarbono muy famoso en AliExpress. En este caso es el fluorocarbono de la marca Zukibo. Es tan bueno como dicen, merece la pena su compra. Quédate que lo descubrimos. Bueno, pescadores, ya sabéis que en Capotazo Gallego nos gusta probar material de AliExpress. En este caso, esta vez probamos este fluorocarbono. Y nada, ya os digo, calidad-precio me ha gustado bastante y vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, el fabricante nos dice que es 100% fluorocarbono. Vienen bobinas de 50 metros y 100 metros. En este caso, esta es de 50 metros. Después, es de origen japonés y en AliExpress tiene una valoración de 4,8 estrellas y 1050 valoraciones. Por lo tanto, es un fluorocarbono que le gusta bastante a los compradores. El fabricante también nos dice que tiene baja memoria, que tiene baja elasticidad, es decir, alta resistencia y buena resistencia a la abrasión. También nos dice el fabricante que tiene una buena resistencia al nudo y que tiene un hundimiento rápido y baja visibilidad en el agua. Después, sus diámetros son, en este caso este es un 0,33 y soporta 7,5 kg. Después, el 0,37 te soporta 9 kilos y el 0,40 10. Así que nada, tenéis que entrar a AliExpress y ver el grosor que os interesa y a ver si se adapta lo que soporta de grosor a lo que estáis buscando. Recordad que os voy a dejar los enlaces de compra en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado para que entréis y echéis un vistazo y si os interesa lo podéis comprar. Y si lo compráis, también me podéis dejar un comentario en el vídeo qué os pareció, si os gustó, si no os gustó. Y nada, ya me vais contando. Bien, ¿qué deciros? Lo primero, yo necesitaba un fluorocarbono porque necesitaba subir el grosor. Ahora llega el invierno y para rompiente ya sabéis que hay que subir el grosor. En este caso yo estaba usando este trilene. Por cierto, si no sabes cuál comprar, cómprate este que es buenísimo. Pero claro, no quería gastarme mucho, entonces decidí probar este a ver cómo funcionaba, si era tan bueno como decía. Y ya os digo, tiene las tres Bs, bueno, bonito y barato. Cosas que me gustaron y no tanto. A ver, en teoría es 100% fluorocarbono, después le vamos a hacer la prueba del mechero. Después, dice el fabricante que tiene baja memoria. Bueno, es verdad, medias. Tiene un poquito de memoria bajo mi punto de vista. Si lo comparas con este, a ver, tiene un poquito de memoria, pero nada exagerado. Después, el nudo, la resistencia de nudo me ha gustado bastante. De hecho, en mi última salida de pesca enroqué por unas redes que había, yo creo que era una recoger, debía de haber una red y enganché. Y para desenrocar me las miré y me las deseé, ya que empecé a tirar con las manos y no era capaz. El trenzado no rompía y el fluorocarbono tampoco. Tuve que coger el grip y empezar a tirar y después de mucho esfuerzo me rompió por el fluorocarbono, pero por encima del nudo, es decir, al nudo. El nudo soporta bastante bien los nudos. Por lo tanto, en ese aspecto me ha gustado bastante. También nos dice que tiene buena resistencia a la abrasión. Yo ya sabéis que lo uso en la rompiente y rocas aseguradas continuamente y de momento me está funcionando bien. Y tiene un hundimiento rápido y baja visibilidad en el agua. De hecho, mi último vídeo que subí, que cogía la lubina al primer lance, estaba usando ya este fluorocarbono. Y ya os digo, a mí me funcionó muy bien. Cosas a tener en cuenta. No te piensas que es un Sigward, que es un Yosuri, que es un Trilene, pero calidad-precio te ofrece lo que estás pagando. Es decir, es un fluorocarbono barato que tiene las tres Bs, bueno, bonito y barato.
que te ofrece lo que estás pagando. Debe de andar sobre los 5 euros, creo recordar. Y ya veis que es un fluorocarbono que de apurada, si no queréis gastar mucho dinero, os sirve perfectamente. Pero ya sabéis que si podéis invertir, yo soy partidario de irte, en este caso, en tema de trenzado y fluorocarbono, a primeras marcas. Pero para salir del paso que queréis subir de grosor o bajar, bajo mi punto de vista, está muy bien. Otra cosa es si os entra una lubina de 4 o 5 kilos, cómo rinde. Ahí ya no os lo puedo decir porque de momento no tuve una gran captura. Pero de momento me está gustando mucho. Ya sabéis, os lo repito, no es un Tridene, no es un Sigwar, no son Usuri, pero tienen las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Y bueno, vamos a hacer ahora la prueba del mechero para saber si es 100% fluorocarbono, aunque esta no es una prueba definitiva, pero sí nos sirve como guía. Entonces vamos a quemar y como veis se pone negro. Vamos a quemar otra vez y se pone negro. Por lo tanto, en teoría debería de ser 100% fluorocarbono. Pero ya os digo, no es una prueba definitiva, pero bueno, yo pienso que sí es y a mí me gustó bastante. Y nada más, gente, yo me despido ya. Recuerda, déjame un comentario en el vídeo si lo probaste para contarme qué te pareció. Suscríbete, dame un dedito arriba y nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en el mar y en las rocas. Adiós.